Bueno, mientras se va esperando, se va viendo la presentación, buenos días a todos. Sí, buenos días a todo el mundo. En primer lugar, quería agradecer a la ACE la posibilidad de hacer esta jornada. Creo que ya cabía y la verdad es que ha sido todo un éxito viendo todos aquí. Y por otro lado, quisiera también, bueno, agradecer vuestra asistencia, obviamente, quisiera también hacer una mención especial a Valencia, ya sé que se ha hecho, pero es que además a nosotros nos toca bastante de cerca porque nuestros almacenes y oficinas están en la zona cero, es decir, en Ribarroja y Alturia. Hemos sido realmente afectados, entonces quería dedicar esta ponencia a mis compañeros y a toda Valencia. Y desde aquí un sentido homenaje a todo lo que ha pasado y bueno, locura. Bien, yo como siempre ya sabéis, soy Alex Jiménez de Titán. Voy a hablar de mi libro, ¿vale? De los autoperforantes, básicamente Titán. Haré unas consideraciones al cálculo. Y la charla, digamos que la he organizado de la siguiente manera. Primero haré una introducción de qué es autoperforante o qué se debería entender por un autoperforante. Hablaré del método de instalación, muy interesante de cara a las consideraciones al cálculo, el de las consideraciones al cálculo, y luego unos ejemplos en condiciones difíciles, rapiditos, porque cada uno de ellos podría dar para una ponencia. Y luego haré unas conclusiones a modo de resumen. Mira, yo os muestro la secuencia típica aquí de lo que sería ejecutar un micropilote tradicional. Si le dais un poquito de inclinación, en vez de un micropilote podría ser un anclaje también. Al final tenemos que elegir un útil de perforación, ¿vale? Ese útil de perforación, mediante un varillaje de perforación, tiene que perforar, ¿eh? Tenemos que hacer una perforación en el terreno, que a veces puede complicarse por el hecho de que haya que revestir, porque ese terreno no se aguanta, entonces tienes que utilizar varillaje de perforación, por lo tanto hay que ser doble varillaje. Bueno, hay muchas técnicas y el caso es llegar a una perforación. Cuando se ha llegado a esa perforación, tenemos que introducir una armadura, ¿vale? Introducimos la armadura, que en el caso de micropilotes pueden ser tubos, pueden ser barras. Antiguamente se atentaban chunchos, ahora yo creo que ya no. En el caso de anclajes pueden ser cables, pueden ser barras. Y finalmente tenemos una inyección. La inyección también pueden ser, hay muchos tipos de inyección. Aquí en España, por ejemplo, conocemos la inyección unitaria, la repetitiva selectiva, pero la Federal Highway también, por ejemplo, que antes ha nombrado Juanjo, tiene otro tipo de inyecciones. En fin, hay muchas inyecciones. El caso es que hay que hacer esas tres operaciones. Vale, ¿qué es un autoperforante? Un autoperforante es básicamente un sistema donde estas tres cosas se hacen en una. Es decir, es un 3 en 1. El propio varillaje de perforación es el elemento portante, es decir, va a ser la armadura, y se inyecta a través de la propia armadura para poder dejar el encapsulamiento del cemento. ¿Vale? Aquí tenemos una serie de ventajas. Titán, Isebec fue el que patentó el sistema Titán. Entonces, como comprenderéis, digamos que cualquier cosa no vale para perforar. Básicamente porque, bueno, tiene que tener un condicionante importante. Dicen, hay una frase últimamente mucho en geopolítica, disculpa, que habla de que América crea, ¿no? En geopolítica ahora mismo se está diciendo que América crea, China copia y Europa regula. Efectivamente, nosotros, Alemania creó, China sigue copiando a saco y sin pudor, es decir, lo digo para que quede claro, porque al final están copiando sin ningún tipo de cumplimiento normativo ni nada y engañando a la peña, así de claro. Europa regula, pero yo creo que a todo el mundo se le está el pairo. Dicho esto, insisto, un autoperforante al final, claro, el elemento portante es un acero que va a tener unas solicitaciones importantes durante la instalación, va a tener una serie de compresiones, de flexiones, de torsiones, una energía de impacto. Pues cualquier cosa no vale para perforar. Estas fotos, por ejemplo, son reales de elementos, de otros tipos de barras, donde ha habido torsión y se ha roto. Fotos al microscopio de material de procedencia, ya he dicho antes de dónde puede ser, donde hay microfisuración, que eso queda comprometidísimo. Es decir, sí, hemos instalado, hemos hecho un autoperforante, pero no sabemos en qué estado está. Pueden producirse daños irreparables, por lo tanto, es imprescindible garantizar el tipo de acero, ¿vale? Sobre todo por la composición de ese acero. Está muy relacionado con la cantidad de carbono que tenga que tener. Y ahí lo dejo. Suelo hacer una charla muchas veces mucho más farragosa, dando datos físico-mecánicos, pero yo creo que no es el objetivo. El objetivo es que tengáis claro que cualquier cosa no se puede autoperforar. Entonces, otra cosa interesante que ocurre con el sistema o con cualquier sistema es que cuando tú pones un elemento a trabajar, ¿vale? Tanto a compresión o a tensión, se producen una serie de microfisuras, siempre por las deformaciones que existen entre el cemento y el propio acero.
Entonces, está estudiado que dependiendo de la geometría de la rosca, vas a tener unas fisuraciones. La rosca, por ejemplo, tipo titán, que es la que veis al final del todo, aquí está exagerada la escala porque la normativa permite solo 0,2 milímetros de fisuración en realidad. Bueno, pues se produce una serie de fisuración bestial, es verdad que mucha fisuración, pero muy pequeñita, muy limitada, y que no, digamos, no migra hacia el encapsulamiento de cemento. Si ya contemplamos roscas R's, se produce menos fisuración, pues, curiosamente, pero la fisuración es mucho mayor y puede migrar. Esto compromete al final la durabilidad del elemento. O sea, no puede ser permanente ese elemento. Y bueno, ya los tubos lisos, pues ya no os cuento lo que sucede porque al final no hay fisuración, sino que lo que hay es descuartizamiento directamente, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Otra cosa muy importante son las uniones. Las uniones, o sea, los manguitos que deban, digamos, unirse para añadir sucesivas barras, deben asegurar la transferencia primero de la energía de impacto que vas a tener en el golpeo y luego además la propia característica de la barra. Es decir, si no, no vamos bien. Paso a detallaros el método de instalación que va a ser interesante para luego hablar sobre el cálculo. Mirad, al final es muy sencillo. Titán, bueno, o cualquier autoperforante, ¿vale? Lo que tiene que hacerse es elegir un útil de perforación, una boca de perforación en función del terreno, y añadir sucesivas barras mediante manguitos para hacerse con la perforación, inyectando una lechada de cemento pobre. Pobre es que es 0,7, puede ser 1, en realidad la proporción agua-cemento ha de ser alta. Y lo digo porque también nuestra procedencia es alemana, nuestros catálogos son muy alemanes. Y muchos de vosotros a veces me preguntáis, es que aquí pone 0,7, hombre, dependiendo del terreno. La naturaleza del terreno a veces te permite inyectar una lechada muy pobre y hacerte con un detritus. La importancia de estabilizar el taladro con esta inyección es simplemente lo que pone ahí, ¿no? Refrigerar la boca por un lado, realizar el lavado y por lo tanto el detritus que salga y estabilizar las paredes del taladro. Es la ventaja de no tener que revestir. Ya está, básicamente eso. Cuando hemos llegado al final de la perforación, entonces sí que inyectamos la lechada definitiva, que normalmente en los proyectos es una relación agua-cemento 0,5. Bien, ya está, ya hemos acabado el taladro, ya se ha hecho la perforación, también aquí lo mismo, es decir, hay muchas técnicas para poder dejar acabado bien el taladro. Normalmente se pueden establecer incluso presiones de entre 10 y 40 bares. A veces no hay tantas presiones, a veces se puede simplemente también hacer como una maniobra de entrada y salida para desalojar ese detritus. Insisto, lo que ponen estos catálogos es generalista para todo el mundo, no es la Biblia. Al final la pericia del maquinista hace mucho más que lo que realmente es. Bien. Como comprenderéis, las ventajas entonces básicas son pues, que habrá grandes rendimientos y, obviamente, pues una versatilidad muy grande, ¿no? En función de la utilización de la boca. Queda algo tal que así, ¿vale? Más o menos, es decir, una barra rellena de cemento junto con el encapsulamiento de cemento definitivo, una mejora del terreno, ¿vale? Alrededor, con el terreno circundante. Estos son fotografías reales de micropilotes exhumados que se han hecho y se han excavado para poder comprobar empíricamente muchos de estos valores, que esto, alrededor del mundo hemos hecho un mogollón de pruebas de estas, y podemos asegurar, ahora mismo ya, antes se daban valores de coeficientes y tal, ya podemos asegurar que generalmente los diámetros que se abren con titán, menos con titán, yo no hablo de autoperforante en general, son el diámetro de la boca y si tienes una roca, pues 10 milímetros más, en un suelo cohesivo tipo arcilloso 25 milímetros más, en unas arenas 50 milímetros más y en unas gravas 75 milímetros más. Esto es así, se está demostrado y ya está. Entonces, paso ya, digamos, a hacer unas consideraciones al cálculo, fruto de esto que habéis visto, que era para mí importante ver cómo se hace un autoperforante, ¿vale? Vale, ¿qué ocurre? Que esa forma de inyección es una inyección en realidad diferente a todo lo que conocemos en plan IU, IR, IRS, las que puedan definir en Francia, en fin. Esa inyección, que podemos llamar dinámica y simultánea, de hecho, aquí en España, a ver si están trabajando un poco en las guías para ver si se actualiza eso, en el único sitio donde quedamos recogidos es en la normativa, en las recomendaciones alemanas. La EAFALE, que versa sobre pilotes y micropilotes, hace una mención especial a este tipo de micropilotes. Por un lado tenéis los Dotted Micropiles, que son lo que podríamos entender aquí como micropilotes tradicionales, ¿vale? Los con tubos inyectados y tal, o con barras inyectados. Y luego los Routed Piles son los autoperforantes. Como podéis comprobar, en cualquier tipo de terreno, tanto cohesivo como no cohesivo, las resistencias, ¿vale? El valor característico de la adherencia bulbo-terreno
es mayor con el autoperforante, del orden de como poco el 20%. Quedad. ¿Y por qué basamos un poco esto? ¿Qué ocurre en España? Vale. En España tenemos la famosa guía de micropilotes o la famosa guía de anclajes del Ministerio de Fomento, que son guías muy interesantes, la verdad, muy didácticas, la verdad que nos sirven a todos para desarrollar y para hacer un montón de cosas. No son de obligado cumplimiento, ojo, insisto, son unas recomendaciones fantásticas. Y aquí se hablan basados en cosas de Bustamante, que por cierto, un sentido homenaje, que murió hace 2 meses y ha sido un gran, instigador de geotecnia, ¿no? De muchas cosas. Bueno, pues las gráficas de Bustamante, aquí, se definen 3 tipos de inyección. La inyección unitaria, ¿vale? Que todos conocemos, la inyección repetitiva y la inyección repetitiva selectiva. En función de esas inyecciones, pues tú buscas la adherencia o buscas el valor de adherencia característico o resistencia característico del micropilote. Vale. No estamos definidos en realidad en la guía nosotros. El autoperforante no está definido. Está bien definido la clasificación. O sea, en la guía puedes decir, pues sí, un autoperforante se puede utilizar, pero no vienen los valores o cómo utilizar un autoperforante en el cálculo para las inyecciones. Ok, la inyección es lo que os decía antes, es el tema del 20%. Pues nos basamos y hacemos la recomendación de que, por favor, cuando hagáis cálculos con autoperforante, es el 20% de la IU, como mínimo, como poco, siempre va a ser así. Es el 20% de la IU. Y luego, además, considerar el agrandamiento de ese bulbo de la boca. En terrenos cohesivos, un 25 milímetros más, en arenas 50 milímetros más, y en gravas 75 milímetros más, por ejemplo. Pongo un ejemplo rápido y práctico. Una arcilla, ¿vale? Un valor de resistencia de la compresión simple de 150 kilopascales. Tiene que hacer un micropilote que aguante 830 kilonewtons, ¿vale? Esto es un valor, en teoría, con mayorado. Decimos lo que os decía de Bustamante, es decir, buscamos el valor de 150 kilopascales en las gráficas de la IU, de la guía, y nos da que son 0,095. Bueno, pues ese valor multiplicado por 20, o sea, añadiendo el 20%, ¿vale? Daría un 114 megapascales, que ese es el valor que podríamos utilizar con Titán, con autoperforante. Y por lo tanto, las longitudes, aquí hacemos el cálculo mediante Bustamante, que seguramente muchos estáis acostumbrados a ver y a hacer, y serían unos 19 metros. Probablemente utilizando el otro valor dan longitudes mayores. O sea, aquí vemos también un poco la ventaja de este tipo de inyección que puedes aportar, digamos, mediciones. Esto era en cuanto a la resistencia externa. ¿Vale? Ahora, en cuanto a la resistencia interna, lo que aquí llamamos, también no sé muy bien por qué, tope estructural. Yo no puedo entender qué significa tope estructural, pero bueno, en realidad es la resistencia interna, ¿no? Que se ha de comparar, digamos, es la resistencia interna del elemento portante ha de ser superior o igual a la carga de diseño que tenga ese micropilote. Vale, ¿qué dicen los eurocódigos? Se desprende de los eurocódigos, que son, digamos, las normativas que deberíamos utilizar también aquí en Europa y en España también. Se desprende que se debe coger el material de la resistencia característica del material a utilizar, ¿vale? Y minorarlo por el tipo de material. En este caso, siendo acero, habría que minorarlo por 1,15, que es el coeficiente que sale en los eurocódigos. Entonces, en nuestro caso, sería tan sencillo como buscar en la tabla el valor de la resistencia característica, por ejemplo, el Titán 7353, que antes os he mostrado en el ejemplo, da 975 kilonewtons, dividido entre 1,15, 848 kilonewtons. Vale, muy bien. ¿Qué ocurre en España otra vez, nuevamente? Pues en España, primero, todos los materiales no están homologados o no ofrecen una resistencia característica comprobable. Y por lo tanto, esa forma de hacer, primero que no se hace, yo no he visto hacerlo casi nunca, y que no se puede hacer en muchos materiales. Luego, además, también hay una cosa interesante y es que la anterior formulación, digamos que solo tiene en cuenta el elemento de acero, no tiene en cuenta también el encapsulamiento de cemento. La guía, que está muy pensada con el tubo liso históricamente por una cosa lógica del estado del arte en España, ¿no? Ofrece esta formulación que veis aquí, y en ella se tiene en cuenta el elemento portante, algún refuerzo a lo mejor de barra corrugada y también la lechada de cemento, que encapsula el micropilote. Y tiene también una serie de parámetros, ¿no? Como el pandeo, la corrosión. Hay una serie de factores que limitan muchísimo la formulación. Pero al fin y al cabo, yo lo que quiero decir es que si con Titán, con el autoperforante, digamos, con el tipo de barra que nosotros ofrecemos, hacemos el mismo cálculo, tenemos con la guía que, por ejemplo, ese mismo Titán
cuyo valor con el eurocódigo me da 848, con la guía me da 1080 kilonewtons. Y yo aquí hago la siguiente reflexión. Y digamos que me voy por el ofendidito, ¿no? Es decir, si vamos a jugar a un juego, juguemos todos al mismo juego. Lo que no vale es decir, Titán es, es la hostia porque cumple todos los requerimientos y vamos a calcularlo con Alemania, pero luego me vais a comparar o nos vais a comparar con cómo se calcula en la guía. Pues si se calcula en la guía, Titán también se puede calcular como en la guía. Y aquí ya veis que, aquí ganamos 230 kilonewtons. Es una ventaja. Vamos a utilizar, vamos a jugar todos al mismo juego. Vamos a la baraja, que se dice, ¿no? Esta era un poco mi reflexión en cuanto a las consecuencias al cálculo, sobre todo con Titán. Eso es, lo he hecho en micropilotes, pero es extensible también para anclajes. Es decir, en anclajes está el código técnico, que también se desprende de los eurocódigos, y también tiene las mismas formulaciones y el mismo criterio de utilización para con Titán. Esto es una comparación de lo que os decía, ¿no? Por ejemplo, valores con el eurocódigo con Titán y... Insisto que esos valores de la derecha pueden variar muchísimo, porque al final depende si consideras pandeo, qué tipo de boca tienes, qué tipo de terreno, si al final vas a tener alguna limitación de muchas cosas. Bueno, esto varía muchísimo. Y ahora quisiera pasar ya, no sé cómo voy el tiempo, voy bien, ¿no? Quisiera pasar ya un poco a los ejemplos básicos para condiciones difíciles. Ya se entiende que si estamos hablando de condiciones difíciles, el pequeño diámetro es un poco el que va a utilizarse generalmente, ¿no? Pero digamos que un poco la solución final en la obra pues va a depender de resolver el puzzle de diferentes piezas, como por ejemplo el terreno. Van a salir muchos valores más, pero se trata de resolver ese puzzle entre el terreno, las cargas de diseño y diseño que tengamos, los plazos de ejecución, por ejemplo, las variables sociopolíticas también muchas veces, de qué presupuesto económico disponemos y el espacio en obra. Insisto, esto es por hacer aquí la figura fácil. Esto nos dará una solución final, pero seguro que se os ocurren muchísimas más variables. Entonces, normalmente cuando todos los condicionantes son complicados, generalmente se va a soluciones de pequeño diámetro. Pilotes, anclajes, jet routing, no sé, lo que ha explicado Juanjo, que es increíble donde se mete. Bueno, yo voy, digamos, con los ejemplos ya reales, ¿vale? Con utilización de micropilotes y anclajes con otro perforante. Mirad, yo voy a intentar que sean todos más o menos recientes e insisto que cada uno de ellos da para una ponencia, pero voy a intentar ser rápido explicando el contexto y cuál era la ventaja constructiva de utilizar el autoperforante, ¿vale? Para que lo seamos claros. Esto es una obra de hace 8 o 10 años, quizá, en el Moll de España y el Port Vell, donde se hicieron las cimentaciones de los amarres para los yates estos del puerto deportivo nuevo que se hizo de lujo y tal. Creo que cerca está también la sede de un club social. Bueno, eso se hizo con unos pilotes, no sé si eran CPI-4 o CPI-5, pero con bivalva, que en Pontona, enormes, muy bien. Algunos quedaron comprometidos. Entonces, haciendo ensayos, se dieron cuenta de que no se podían entregar. La solución, para poder, digamos, no tener que implementar otra vez la maquinaria de pilotos y todo, fue meter un pilote a través del pilote, micropilote, perdón, a través del pilote y poder asegurar, digamos, ese pilote, esa carga. Vale, el terreno veis allí, eran unas areniscas, hay unas areniscas y había que encontrarlas allí. Y bueno, se eligió el Titán 7356 con una boca de botones de alta dureza. Como veis, los equipos no tuvieron que ser tan grandes, es decir, es una máquina relativamente pequeña porque es de micropilotes, montando una pontona, atravesando el pilote y se hizo sin ningún tipo de problemas, con grandes rendimientos. Es una de las ventajas, el rendimiento, como decía, y los equipos auxiliares. Y además la versatilidad de uso de todo tipo de bocas. Siguiente obra. Esta es muy reciente realmente. Esta es los tinglados del Port de Barcelona, que de hecho se acabaron hace poco porque se tenían que acabar para la Copa América. Era una de las infraestructuras que estaban ahí que se tenían que arreglar. La verdad que ha quedado precioso y uno de los edificios incluso va a ser, creo que las oficinas de la autoridad portuaria. Están enfrente del Hotel Vela. Bueno, un poco aquí la historia es la misma, ¿vale? Es un terreno complicado, ganado al mar, con escolleras, fangos, los cajones que se llegaron allí, algunos estaban ya pues casi deshechos, no había material. Bueno, en principio el proyecto se planteó con micropilotes tradicionales, es decir, los de siempre, revestidos y con tubo. Y empezaron así, el proyecto empezó así y ningún problema. De hecho, voy a decir que hubiera ningún problema, lo único que es verdad que
los rendimientos pues, eran los que eran. Es decir, era un equipo que tenía que meter bajo gálibo, diámetro bastante potente, había que revestir y pues, iban haciendo micropilotes. Pero el plazo iba corriendo y había que entregar esa obra. Y además, y justo en una de las esquinas, digamos, no recuerdo exactamente si es precisamente donde se ha ubicado en la autoridad portuaria, allí sí que las escolleras eran increíbles. Aquello no había manera de revestir, ni de sacar, ni para arriba, ni para abajo. Decidieron entonces utilizar el autoperforante y se definieron unos Titan 52 con boca de botones otra vez, de alta dureza, y efectivamente, o sea, al final allí entraron equipos pequeños, gran rendimiento, porque no voy a decir que fuera fácil, porque no es el rendimiento que podéis esperar, pero sí que se lograron los rendimientos respecto a lo que era el micropilote tradicional. Y por lo tanto se pudo entregar la obra en tiempo y forma. ¿Vale? Ventaja, nuevamente, de los rendimientos y de los de las adaptaciones según qué gálibo. Antes, la obra anterior quiero hacer referencia a las empresas que han colaborado y que me han pasado fotos. La empresa anterior era TIN, de Benjín ahora, Carlos Díaz está por aquí, creo. Esta es de Profum, ¿vale? Esta obra es de sondeos de anclajes y Geotec 262 y es una pasarela, ¿vale? Que se ha hecho en Sant Vicenç dels Horts. Donde, bueno, algo parecido, es decir, había que hacer una pasarela sobre una riera entre dos rotondas y se había definido la cimentación de los estribos con con micropilotes, pero yo alucino porque cada vez los micropilotes son más macropilotes, es decir, eran de 300 en condicionante, donde si se aprecia en la foto, allí corre media tensión o alta tensión, bueno, el equipo tampoco podía ser de gran gálibo, y bueno, la empresa que hizo el primer estribo tuvo muchísimos problemas para hacer micropilotes de 300 revestidos en un terreno que, como veis, son relleno, gravas, arcillas, pizarras, aquí sale de todo. Había que empotrarse en las pizarras y el plazo nuevamente se les comía, era difícil de ejecutar, no digo imposible, pero era más difícil. Y el siguiente estribo se propuso hacerlo con autoperforante. Pero con autoperforante y utilizar por aquí las dos ventajas. El rendimiento y además incluso el hecho de jugar con que esa adherencia con la que tienes, digamos, que ganas, ¿no? en cuanto al cálculo, pues optimiza las longitudes. En este caso casi que, no sé si fueron de 30 metros, pero eran más largos. Entonces, bueno, pues nuevamente se eligió una boca Y, que también es muy versátil, para traer un tipo de terreno, y un Titán aquí muy gordo, el 127-103 es, digamos, un pedazo de Titán, que creo que se hizo en una semana y media. O sea, es increíble estos 24 micropilotes. Tuvimos casi más problemas en luego hacer la conexión con el encepado por un tema que, bueno, aquí no viene al caso de las tuercas y tal, pero fue increíble. O sea, se acabó en lo que tocaba. Otra obra, esta cortesía de Keller. Esta es una nave industrial en Tarrasa que se tenía que hacer digamos, una rehabilitación para un sobreuso. Y aquí el condicionante básico es que esa nave está apoyada en unos rellenos. No se sabe muy bien, además las informaciones geotécnicas que teníamos eran bastante antiguas y no se sabían muy bien realmente los espesores de relleno. O sea, había que encastar el micropilote, había que empotrarlo entre, no sé, 6 o 9 metros, pero no se sabían las longitudes reales de relleno. Y podían variar de un punto a otro. Entonces, tú no puedes decir, voy a hacer un micropilote de 20 metros y tener aquí el material y preparado para 20 metros. No, tenías que adaptarte, digamos, en cuanto ibas ejecutando, tenías que adaptarte a la situación. Y se bajaron en torno a 30 y tantos metros, 37, casi 40 metros, y íbamos, o sea, se iba adaptando, primero en condiciones de bajo gálibo algunas, y sobre todo eso, ¿no? Es decir, oye, hace falta más barra. No importa, es que podemos ir metiendo barra. Se hicieron casi 3.000 metros o una cosa así. O sea que esto, un ejemplo también, insisto, vuelvo a repetir, rendimientos, versatilidad del sistema en cuanto a elección de tipo de boca y adaptación en la propia obra, que es muy importante en condiciones difíciles. Y bueno, ahora paso, digamos, ya a anclajes, ¿vale? Ejemplos de anclajes. Obrita también de Geotec 262 y de Cimentaciones Mozo. Los anclajes en Marina Prat Vermell, en el barrio este nuevo que está saliendo prácticamente de Barcelona. Bueno, aquí había una medición brutal de anclajes temporales, de cable definidos, y bueno, por un lado aquí digamos que el condicionamiento o la ventaja que tenía el autoperforante fue doble. Primero, otra vez nuevamente, el intentar optimizar la medición. Es decir, esa medición
se hicieron unas pruebas, como veis aquí, el gato y tal, se hicieron anclajes de investigación para obtener los valores de adherencia reales con el titán que se había pensado que se podía hacer. Eso optimizó la obra bastante. No sé ahora el número, pero quizá el 20% se optimizó de medición. Y luego, además, había que hacer una gran cantidad de número de anclajes. Por lo tanto, el rendimiento también, nuevamente, interesante. Es conocido, además, en el litoral barcelonés, ese tipo de arenas. Realmente, antes os he dicho que no se puede considerar que el sistema Titán es ningún IR ni ningún IRS, pero yo creo que en este tipo de arenas, por ejemplo, se puede equiparar a lo que sería un IRS en España. Igual, fijaos la ventaja que supone, ¿eh? Todos sabéis, tenéis en mente los valores de IRS, pues es una gran ventaja el utilizar este tipo de autoperforante en este tipo de obras. Anclajes temporales, un montón de emisión y encima, el tambor, en la segunda fila, había posibilidad, bueno, había de hecho nivel freático. Un nivel freático, vamos a decir que no daba tanto miedo, ¿vale? O sea, el emboquille quedaba quizá 1 metro, bueno, no estaba. Yo creo que haciendo autoperforante se puede compensar, se pueden utilizar métodos a veces de tapones, de obturadores mecánicos, no lo sé, te la puedes jugar. Con autoperforante te la puedes jugar. Con otros sistemas quizá no, en ese nivel freático. Bien, pero ahora paso a otra obra en la que sí que había nivel freático. Y hay amigos, si tenéis nivel freático, bajo 4 o 5 metros, dejémonos de puñetas. De puñetas, o sea, no, aquí no valen obturadores mecánicos, ni tapones, ni historias de estas. Por cierto, y abro paréntesis, hay mucha gente que dice que utiliza Preventer. No, tenemos un Preventer. Preventer es un sistema en el que tú minimizas y además controlas exactamente cuál es la entrada y la salida de fluidos. No es un obturador mecánico que tú colocas y, bueno, vas viendo que minimizas o que sacas. Eso no es un Preventer, eso es un obturador mecánico. Que funciona, ojo, en muchos sitios, pero cuando tienes realmente nivel freático, ya os digo yo que no funciona. Esta obra, en Platja de Aro, creo que además va a haber una presentación de Antoni muy interesante, tuvo un mogollón de problemas, ¿vale? Es un terreno rocoso, que luego pasaba arenas, había realmente peligros de sifonamiento y desde el primer momento se hicieron ya pruebas y ensayos con Preventer y autoperforante. Y nuevamente aquí ya todo junto, es decir, se podía optimizar la obra por el bulbo, se podía hacer la obra por grandes rendimientos y encima bajo nivel freático, y bueno, encima ya con la versatilidad de decir, ¿qué tengo que perforar roca? Perforo. ¿Qué tengo que perforar arenas? Perforo, porque la boca la puedo elegir en función de, ¿vale? Y ya 2 casos más. Esta, por cierto, era de pilotes y obras. Esta también es de pilotes y obras. Un caso real también que se está acabando, se está ejecutando ahora. No los anclajes, estos son los anclajes permanentes. ¿Vale? Titán también vale para permanentes. En una contención de pantalla de pilotes en Sant Feliu. Esto es la entrada prevista para cambiar precisamente la línea férrea y hacer eso también en Sant Feliu. Bueno, pues había definido ahí como 1.000 metros de anclajes y se necesitaba, evidentemente, gran rendimiento y la menor complicación, la menor actuación en obra. Los mínimos equipos posibles para no. Fijaos que el servicio de ferroviario estaba en marcha, es decir, aquí no se paró absolutamente nada. Y mejor no menear absolutamente nada. Cuantos menos equipos, cuanto más rápido se haga digamos, la actuación, muchísimo mejor. ¿Qué podemos escoger? Autoperforante. Entonces, y siguiente y última obra, con esto ya acabo, también de pilotes y obras, esta obra en Tolosa. Una cosa parecida a la anterior, pero esta vez para anclajes temporales en un complejo residencial, edificios residenciales, en Tolosa, en Navarra, donde allí podéis ver, o sea, yo el geotécnico me cuesta entenderlo, sinceramente. O sea, es que ahí sale de todo. Salían unas gravas, salían unas arenas, unas calizas alternadas. Entonces, ¿qué ocurrió? Aquí nuevamente el proyecto estaba definido con un cable normal, ningún problema. O sea, al final se podía hacer, pero claro, cuando empezaron a hacerlo, fueron enormes. Es decir, vestir allí ese tipo de terreno, luego encima realmente no coincidían los terrenos a las cotas de bulbo que debían dejarse los anclajes, con lo cual aquí un poco voy a mezclar ya las 3, 4 variables que he dicho. Es decir, por un lado, con el anclaje se decidió entonces cambiar a titán, ¿no? Con el anclaje de barra se pudieron utilizar bulbos, se pudo perforar en todo tipo de terreno sin revestir y además ir adaptándote en obra, en cuestión de cada una de las perforaciones, qué necesidad de longitud tenías. Es decir, este anclaje tiene 30 metros, pero es que el siguiente tiene 34. Bueno, pues me puedo adaptar, no es necesario fabricar la formación. Sabéis, en los cables tienes que tener la formación fabricada y ya está. Bueno, esto también es una obra interesantísima, de bastante medición y que bueno, muestra un poco las dificultades, ¿no? A veces.
Yo quiero ya un poco concluir, no sé si voy bien de tiempo, sí, con un poco con lo que he dicho, ¿no? Al final, con el sistema autoperforante, como Titan, ¿no? No todo va al día para ser autoperforante, pero bueno, se entiende que también hay otros sistemas. Al final lo importante es que se producen grandes rendimientos y la versatilidad en obra es genial, es muy grande, por lo tanto es ideal en contextos complicados, ya se entiende que de pequeño diámetro. No necesita tipos de maquinaria especial de perforación, hay un menor coste de instalación, por aquello que os he explicado del 3 en 1, y no necesita intubación, porque las paredes de la perforación son estables. Luego, en cuanto a los beneficios del sistema de inyección, la inyección simultánea esta, que estamos en ello, hay que catalogarla en algún sitio, en alguna normativa, mejora la consideración del terreno circundante, aumento del diámetro del bulbo, mejora la tenencia del terreno y, por lo tanto, pues puedes también optimizar mediciones. Por lo tanto, eso pueden tener consideraciones especiales en el cálculo, sobre todo en el ámbito de las guías aquí en España. Insisto, nosotros en el ámbito mundial el cálculo está muy aceptado que se haga en algunos países con el eurocódigo y no hay problemas en este sentido, pero aquí, por favor, juguemos todos al mismo juego. O sea, juguemos a la misma baraja y si no, pues yo estoy ahí para echaros una mano y atender las consultas que os haga falta. Y, sobre todo, imprescindible garantizar la calidad de los materiales. No cualquier cosa vale para ser autoperforante. Autoperforante, insisto, no estoy metiéndome a otros sistemas, pero si tienes que autoperforar, no vale cualquier cosa. No quisiera acabar la charla sin antes hacer mención a una cosa que nos hace muchísima ilusión, y es que ISEBEC, en Valencia, vamos a ser los anfitriones de un evento internacional en el año 2025, del 24 al 26 de septiembre. La ISM, que es la International Society for Micropiles, es una asociación mundial donde están recogidas muchísimas empresas del sector y sobre todo muy interesadas en micropilotes. Pues vamos a ser los anfitriones, ¿vale? Ahí en Valencia. Os invitamos a todos a que podáis asistir, a que os intereséis, a que os inscribáis. Ahí incluso todavía está el plazo abierto hasta el 31 de diciembre para poder presentar articulitos, si queréis. Puede ser muy interesante, allí os esperamos a todos, ¿vale? Pues podéis mirar allí el ISM Micropiles y mirar un poco de qué se trata. Incluso hay una beca, por cierto, si alguien está o conoce algún doctorado que está interesado en hacer micropilotes, hay una beca, la beca LITSI, para poder financiar su doctorado. Bueno, muchísimas gracias, espero haberos aburrido mucho.